Todo el mundo dice que mi prometido es la persona más dulce que han conocido. Pero escuche sus pensamientos. Quiero encerrarla, debería romperle las piernas. Eso dolería demasiado. Miré fijamente a James, mi aparentemente dulce prometido, sin saber cómo esconder mi terror. James notó mi mirada. Levantó la vista con su brillante sonrisa y nerviosamente frotó sus manos. Amor, estoy tan nervioso. Mañana finalmente podré llamarte mi esposa. Mi boca se abrió y cerró varias veces. Cuando la palma seca de James apretó la mía, me estremecí por dentro. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación, colocando su mano en mi frente. ¿Estás cansada? Perdón, no he estado cuidándote bien. Es tan frágil. ¿Será porque casi se ahoga en la ducha anoche? Eso es problemático. Su voz sonaba dulce y juguetona, pero sus pensamientos me recorrían como escalofríos. Durante 3 años completos, nunca supe cuándo comenzó a cansarse de mí o por qué insistió tanto en casarse. No me he sentido bien últimamente, dije con una sonrisa forzada, apartando su mano con suavidad. James me miró con sus claros ojos, preocupado. Entonces voy a comprar medicina. Ha pasado mucho últimamente, y estás agotada. Mientras su figura se alejaba por la puerta, sus pensamientos aún resonaban en mi mente. Necesito encerrarla. Si tan solo pudiera convertirse en comida de gato enlatada. James ya había decidido que quería deshacerse de mí. El pánico se apoderó de mí, y con las manos temblorosas, marqué el número de mi mamá. Hola, cariño. Su voz al otro lado fue suficiente para romperme. Las lágrimas cayeron sin poder contenerlas. Mamá, ya no quiero casarme. Mamá, no quiero casarme con James. Mi madre notó de inmediato mi tono. Escuché un ruido, una puerta cerrándose. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono más firme. ¿Qué pasa? Esto no es algo para tomar a la ligera. Me cubrí los ojos con una mano y repetí, ya no quiero casarme con James. Pero la llamada terminó con ella pensando que estaba solo ansiosa por irme de casa. Al volver la mirada, vi a James en la puerta con una bolsa de medicina. No sabía cuánto había oído de mi conversación. Me limpié las lágrimas y desvié la mirada hacia la ventana, evitando su rostro. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Por qué? Eran sus pensamientos los que más miedo me daban. ¿Estaba enfadado? ¿Vendría a interrogarme? ¿O simplemente me haría daño? Sentí alivio, aunque breve, mientras buscaba una excusa para mi repentino cambio de actitud. Amor, aquí está tu medicina, dijo James con una sonrisa tan amable que me heló la sangre. Esto me asustó aún más. Imágenes de asesinos ocultos bajo sonrisas perfectas cruzaron mi mente. Tipos que sabían fingir perfectamente. Solo había una conclusión. No podía casarme con él. Miré a James, que se arrodillaba frente a mí, y forcé una sonrisa amarga. Estoy un poco cansada. Quiero dormir un rato. James ladeó la cabeza y me observó un momento. Tal vez mi expresión no era convincente. Respiró hondo. Descansa. Mañana te voy a recoger. Mañana era nuestro día de boda. Hice como si no escuchara. Giré la cabeza y cerré los ojos. No sabía qué hacer. Tal vez por la ansiedad acumulada, realmente caí en un sueño pesado. Al despertar, ya eran las 6 de la tarde. Me incorporé, desorientada, en medio de la penumbra. Mis padres valoraban demasiado la imagen y jamás aceptarían que cancelara la boda sin una explicación. Y todo estaba preparado para el día siguiente. Miré hacia la puerta. Toqué el teléfono varias veces antes de llamar a Rachel, mi amiga que estudiaba psicología. Estaba en el supermercado cuando contestó. ¿La futura novia tiene tiempo para charlar conmigo? Oye, yo elegí eso primero, bromeó. No estaba de humor para juegos. Fui directa. ¿Qué piensas de James? Rachel soltó una exclamación al otro lado. ¿Te vas a casar mañana y me preguntas esto ahora? Apenas he hablado con él. Sabes que no le gusta interactuar con la gente. Y tenía razón. James rara vez hablaba con alguien que no fuera yo. Pasaba el día conmigo o en cafés de gatos. Siempre pensé que eso era prueba de amor. Pero ahora, sabiendo lo que pensaba realmente, todo cobraba otro sentido. ¿Alguna vez te pareció raro? Dije, dudando antes de expresar mis sospechas. ¿Raro? Rachel sonó más alerta. ¿Estás bien? ¿Tienes ansiedad? Comenzó a describir síntomas, pero yo ya no la escuchaba.
Nadie me creería. James era el prometido perfecto para todos. Pero sus pensamientos eran de pesadilla. Llamé a sus padres. Necesitaba cancelar la boda. El teléfono sonó por más de 1 minuto. Finalmente, alguien contestó. ¿Quién habla? Hola, soy Anna, me presenté, tartamudeando. Era la futura suegra, a quien apenas había visto un par de veces. Anna, ¿qué? Parecía confundida. Cenamos juntas hace poco más de 1 mes. ¿Cómo podía no recordar a la prometida de su hijo? Soy la novia de James. Oh. Anna, querida, qué cabeza la mía. Su tono cambió de inmediato a uno más cálido. Perdona, estaba distraída. Algo no me cuadraba. Quise contarle que podía leer los pensamientos de James, pero ¿me creería? ¿O pensaría que había perdido la razón? Frustrada, abrí la cortina. Y ahí estaba. James, parado justo abajo, frente al edificio. Mitad de su rostro iluminado por la farola. Desde allí no podía ver su expresión, ni escuchar sus pensamientos. Cerré la cortina de golpe. Sin tiempo para pensar si había notado mi movimiento. Caminé en círculos. Tomé una maleta. Tenía que salir de ahí. Pero James estaba abajo. Entonces le escribí a mamá. Mamá, por favor, pídele a James que me traiga la pulsera para mañana. Observé por la ventana. Vi cómo revisaba el mensaje y se alejaba en el coche. Era mi oportunidad. Compré el primer boleto de avión y bajé con la maleta. La tiré en el asiento del copiloto y me aseguré de cerrar la puerta. Limpié el sudor de las manos. Entonces escuché esa voz. Ya no me quiere. ¿Por qué? No soy suficiente. Estalló en mi mente. Miré al frente, congelada. James estaba en el coche. No me atrevía ni a girar. Sentí su aliento detrás. Amor, ¿dónde vas? Susurró, a centímetros de mi oído. Su voz, tan suave como siempre. Pero era la voz de un cazador que ya tenía a su presa. ¿Cómo estás en mi coche? Logré decir con un hilo de voz. Vine a buscar algo, respondió, con una sonrisa en su tono, mientras su mano acariciaba mi cabello. ¿A dónde vas? Necesito atarla. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Apreté el cinturón. James buscaba algo entre sus cosas. La bolsa plástica en sus manos hacía un ruido irritante. Lo encontré, dijo James con deleite. Cuando supe que James me había seguido, algo en mí se rompió. Aún sin escucharlo subir, supe que estaba detrás de mí por cómo todo en el ambiente se volvió más denso. No hacía falta que dijera nada. Sentía su presencia pegada a la espalda como si me estuviera absorbiendo la energía, y cuando su voz suave acarició mi oído, mi cuerpo reaccionó con un estremecimiento involuntario. Amor, ¿dónde vas? No supe si llorar o gritar. Me limité a parpadear, deseando despertar. Pero no era un sueño. Era una pesadilla con rostro amable y sonrisa dulce. Giré lentamente el rostro, lo suficiente para verlo. Tenía esa expresión de siempre, la de hombre atento, enamorado, protector. Pero ya no me engañaba. Sabía lo que se escondía detrás de ese gesto amable. Necesitaba aire, murmuré, intentando sonar natural, aunque mi voz tembló como hoja al viento. James ladeó la cabeza, como analizando mi reacción. ¿Aire? ¿En auto? ¿Y con maleta? No respondí. Mis ojos buscaron la salida, pero mis músculos no se movían. Estaba atrapada. No solo por el auto, por la situación, por él. Estaba atrapada por el miedo. ¿Dónde vas? Repitió, estirando su mano hacia mi rostro. Me obligué a sonreír. Tal vez si actuaba normal, bajaría la guardia. Tal vez si no le mostraba el miedo, podría buscar una oportunidad. Solo me sentía abrumada. Todo ha sido muy rápido. La boda, los preparativos, necesitaba espacio para pensar. James asintió lentamente. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Escapar sin decirme nada? Yo no podía quedarme a discutir. No iba a escapar. Pensaba llamarte desde el aeropuerto. Mentí con la mejor cara de duda. Él me miró en silencio. Parecía evaluar cada palabra, cada gesto, cada respiro. Hasta que sonrió. Bueno, menos mal que me subí al auto. Me preocupé cuando vi tu mensaje y luego no respondías. Mi madre nunca llamó, por supuesto. Solo usé esa excusa para sacarlo de casa. Y por unos minutos,
Lo había logrado. Pero ahora estaba aquí, sentado a mi lado, con su dulce voz y su mente llena de pensamientos que no me atrevía a leer. Deberíamos volver, sugirió con dulzura. Pero era una orden. Yo lo sabía. Lo entendí por el tono, por la forma en que no esperaba respuesta. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras sus dedos jugueteaban con una bolsita de plástico. ¿Qué tienes ahí?, pregunté, intentando desviar la tensión. La pulsera, dijo, sacándola con cuidado. Pensé que la habías olvidado. La miré. Era la que debía usar en la ceremonia. Blanca, delicada, como yo solía ser antes de conocer sus verdaderos pensamientos. Gracias, dije, aceptándola con dedos que apenas podían sostenerla. James se acercó y me dio un beso en la frente. Vamos a casa, amor. No quise moverte, pero el auto está encendido. Ya no tenía salida. Y sin embargo, mientras él daba la vuelta para ocupar el asiento del conductor, una idea cruzó mi mente como un rayo. Aún podía fingir. Aún podía engañarlo. Si él creía que lo amaba, que seguía creyendo en su dulzura, quizás encontraría una brecha. Cuando arrancó el motor, me obligué a mirarlo con ternura. Gracias por venir por mí, James. Me siento mejor ahora. Él sonrió, satisfecho. Y supe que había funcionado. Por el momento. Pero algo me decía que esa noche no sería como las demás. Algo me decía que él no iba a dejarme sola. Cuando llegamos al apartamento, me ofreció su brazo como siempre. Tomé su brazo, como siempre. Y caminamos por el pasillo como una pareja perfecta. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Y la oscuridad del interior me pareció más pesada de lo habitual. James encendió la luz. Todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Quieres cenar algo?, preguntó. No tengo hambre, mentí. Tal vez un té. Ayuda a dormir. Está bien. Me senté en el sofá, fingiendo revisar el teléfono. James fue a la cocina. Escuché el hervidor, los cubiertos, el susurro del gas. Cada sonido era una cuenta regresiva. Sabía que no podía quedarme esa noche. Tenía que escapar. Pero debía hacerlo sin levantar sospechas. Aquí está, dijo, regresando con la taza. Manzanilla, tu favorita. Tomé la taza, temblando. Gracias. Me observó beber el primer sorbo. Me obligué a sonreír. Pero mi mente estaba en la ventana. En el bolso con el pasaporte. En la tarjeta de crédito que había escondido en mi zapato. Voy a ducharme, le dije. Ha sido un día largo. Claro. Te dejo tu espacio. Mientras me dirigía al baño, su voz volvió a sonar, como un canto de sirena. Mañana serás mía para siempre, Anna. Sonreí sin girarme. Porque si lo miraba, no podría fingir. Porque si lo miraba, tal vez él vería el terror en mis ojos. Y yo necesitaba mantener el control, aunque solo fuera un poco más. Aunque solo fuera hasta encontrar una salida. Me encerré en el baño y cerré la puerta con seguro. No solía hacerlo, pero esta vez cada segundo de precaución contaba. Apoyé la frente contra la madera y respiré profundo, intentando calmar el temblor que recorría mi cuerpo. El vapor del agua caliente pronto envolvió el pequeño espacio. Me metí bajo la ducha, no para relajarme, sino para pensar, para organizar cada paso de lo que vendría. No podía seguir fingiendo por siempre. Tarde o temprano cometería un error, uno mínimo, y James lo notaría. Él no era tonto. Podía actuar como un caballero romántico frente al mundo, pero por dentro era otra cosa. Yo lo sabía ahora. Y esa verdad no podía deshacerse. Me enjaboné las manos con más fuerza de la necesaria. Sentía que necesitaba quitarme su rastro de la piel, como si pudiera borrar su presencia de mi cuerpo. Cuando terminé, me vestí con rapidez, pero me detuve frente al espejo. Me observé durante unos segundos. ¿Qué había sido de mí? Tenía ojeras, el rostro demacrado, los labios secos. Mis ojos, que alguna vez brillaban con emoción por el futuro, ahora estaban apagados. Asustada, rota. Salí del baño con pasos medidos. James estaba en la sala, leyendo un libro. O eso parecía. Pero su mirada no estaba enfocada en las páginas. Estaba esperando. Observando. «Te ves mejor», dijo, cerrando el libro sin marcar la página. Me limité a asentir y pasé de largo hasta el dormitorio. Quería evitarlo. Dormir pronto.
Soñar con una salida. Con una realidad distinta. Pero él me siguió. ¿Quieres que duerma contigo?, preguntó desde el marco de la puerta. Tragué saliva. Preferiría descansar sola. Solo por esta noche. Él inclinó la cabeza como si reflexionara. Claro, aceptó. Mañana es un día importante. Necesitamos estar frescos. Dio un paso más cerca. Pero antes, quiero darte algo. Sacó de su bolsillo una pequeña caja. Una cajita negra de terciopelo. Se acercó y la puso en mi mano. Para que sepas cuánto te amo. Y cuánto te pertenezco. Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro, un anillo. No era el de compromiso. Era otro. Más pequeño. Sencillo. Pero en su interior tenía grabadas 3 palabras. Eres solo mía. El peso de esa frase cayó como plomo sobre mi pecho. Levanté la mirada hacia él y fingí sonreír. Gracias, James. Es hermoso. Póntelo, dijo, casi como una orden disfrazada de sugerencia. Lo hice. Mi dedo tembló al deslizar el aro metálico, frío, sobre mi piel. Cuando lo tuve puesto, James sonrió. Ahora sí, susurró. Buenas noches, amor. Se giró y se fue, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé de pie, inmóvil, con la caja aún en la mano. Cerré los ojos. No podía llorar. No ahora. Me acerqué a la ventana, corrí apenas la cortina. El coche de James seguía abajo, estacionado frente al edificio. No se iría. Me estaba vigilando. Esa noche apenas dormí. Me sentaba en la cama y escuchaba cada sonido de la casa. El crujir de una pared, el leve zumbido del refrigerador, mis propios latidos retumbando como tambores en mis oídos. Cuando por fin amaneció, no sabía si sentir alivio o terror. El día de la boda había llegado. Me vestí lentamente. Llamé a mi madre, pero no atendió. Dejé un mensaje corto. Mamá, necesito que vengas. Es urgente. Luego marqué a Rachel. ¿Sigues con la boda?, fue lo primero que dijo. Necesito que vengas por mí. ¿Y qué? ¿Ahora? ¿Dónde estás? En casa. Por favor, ven. James no puede saberlo. Rachel dudó unos segundos, pero me conocía. Sabía que no le pediría algo así si no estuviera en peligro real. Voy, respondió. Gracias. Pero dime, ¿qué está pasando? No puedo explicarte todo ahora. Solo ven. Y no entres si ves su coche. Quédate cerca. No cuelgues. Me senté en la cama con el teléfono en la mano, esperando. Pasaron minutos, quizá media hora. Rachel volvió a hablar. Estoy aquí. Estoy cerca. ¿Puedes salir? Me acerqué a la ventana. El coche de James ya no estaba. No sabía si alegrarme o preocuparme. Salgo, dije. Tomé mi bolso, metí apenas lo necesario. Bajé corriendo, las piernas casi no me respondían. Cuando llegué a la calle, vi a Rachel. Estaba parada al lado de su auto. Me lancé hacia ella. Me abrazó con fuerza. Vamos, dijo. No te preocupes, te tengo. Subimos al coche y arrancó. Solo cuando estábamos a varias cuadras de distancia, me atreví a hablar. Rachel. James no es quien dice ser. Ella me miró de reojo. ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño? No físicamente. Pero está enfermo, Rachel. Yo puedo leer pensamientos. ¿Y qué? No me interrumpas. Sé que suena loco. Pero puedo. Desde hace poco. Y lo que escuché, quiere encerrarme. Hacerme daño. Matt, Anna. Solo escúchame. Por favor. Durante 3 años, no lo sabía. Pero ahora lo sé. No puedo casarme con él. No puedo volver a verlo. Rachel frenó el auto al llegar a un semáforo. Me miró fijamente. No sé si lo que dices es real. Pero te creo. Porque te veo. Y estás aterrada. Y no es solo ansiedad. No es estrés. Es otra cosa. Asentí con lágrimas en los ojos. Por primera vez, me sentí a salvo. Pero algo me decía que James no se rendiría tan fácilmente. El coche avanzaba en silencio mientras mi mente se deshacía en gritos. Quería escapar. Quería huir. Pero ahí estaba él, sentado en el asiento trasero como si no supiera que había destruido mi paz.
Sus palabras seguían resonando dentro de mi cabeza. Necesito atarla. No había ni una sola duda. James no estaba bien. Y yo estaba atrapada en su red. Fingí normalidad, tomé aire, y con la voz más firme que pude reunir, le dije, «Vamos a casa». James sonrió. No era una sonrisa cualquiera. Era una de esas sonrisas tan amables, tan dulces, que por fuera parecería amorosa, pero en mi mente, sabiendo lo que sabía, parecía una máscara que ocultaba algo podrido detrás. «Claro, amor», respondió él, colocándose el cinturón en el asiento trasero. «Pero dime primero, ¿por qué querías huir?» Sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. Me había escuchado. Lo sabía. O al menos, sospechaba. Y ahora me estaba poniendo a prueba. No quería huir, mentí, tragando saliva. Solo estaba nerviosa por mañana. Es mucha presión, ya sabes. Me miró en silencio durante un largo momento. Su mirada no era como la de antes. No era amorosa. Era como si estuviera calculando. Sí, dijo al fin. A veces también me siento abrumado. Por eso te entiendo tan bien. Por eso te amo tanto. El coche se llenó de un silencio espeso mientras volvía al edificio. No tenía otra opción que seguir con la farsa, al menos hasta encontrar una forma segura de alejarme. No podía confiar en nadie. Ni en mi madre. Ni en sus padres. Ni siquiera en Rachel, que a estas alturas probablemente pensaba que solo estaba exagerando. Esa noche fingí dormir. James insistió en quedarse conmigo en la sala, porque según él, no quería que me sintiera sola en la víspera de nuestro gran día. Pero yo no dormía. Mi cuerpo estaba rígido, mi mente repasando cada detalle, cada palabra, cada oportunidad de escapar que aún me quedaba. Escuchaba su respiración al otro lado de la habitación. Calmada, lenta, en apariencia, tranquila, hasta que escuché cómo se levantaba. Cada paso que daba sobre la alfombra era como una bomba en mi pecho. Caminó hasta donde yo estaba acostada y se inclinó. Lo sentí. No me tocó, pero podía sentir su presencia. Estaba a centímetros de mi cara. No me moví. Contuve la respiración. Luego, como si nada, se alejó. Fui al baño con la excusa de que me sentía mal. Cerré la puerta con seguro, me senté en la tapa del inodoro y rompí en un llanto mudo. Me temblaban las manos. ¿Qué pensaba hacerme? ¿Realmente podía lastimarme? ¿O simplemente estaba enfermo? Pero entonces recordé su pensamiento más retorcido, si tan solo pudiera convertirla en comida para gatos. Esa no era una exageración. No era estrés. Era peligro. Real. Palpable. Al amanecer, escuché cómo él se alistaba. Su voz tarareando desde la cocina. Estaba feliz. Demasiado feliz. Esa clase de felicidad que parece sacada de una película, si ignoras que esconde algo tenebroso debajo. Me vestí lentamente. Mi vestido colgado sobre la puerta parecía burlarse de mí. Lo toqué con la yema de los dedos. ¿Realmente iba a casarme con él hoy? ¿Iba a convertirme en su prisionera con votos y anillos? No. Tenía que hacer algo. Bajé como si nada. James me esperaba con flores. Para ti, mi futura esposa. Son tulipanes. Tus favoritos. Sonreí débilmente. Gracias. Son hermosos. No más que tú. Sus pensamientos eran más crueles. ¿Qué pasará si se resiste? Tendré que... No podía seguir escuchando. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que lo escuchara desde fuera. Mi madre llegó poco después. Me abrazó y dijo que estaba orgullosa. Yo solo pensaba en correr. En huir sin mirar atrás. Pero todo estaba planeado. La boda sería en una finca cerrada. A las afueras. Lejos de todo. Aislados. Perfecto para que nadie escuchara mis gritos si decidía hacerme algo. Subimos al coche de mi madre. James fue en el suyo, con su madre. Durante el camino, revisé mi celular 1000 veces, buscando la forma de pedir ayuda sin que pareciera extraño. ¿Pero a quién? ¿Y cómo explicar lo que escuchaba? Me tomarían por loca. Y yo no tenía tiempo para convencer a nadie. Llegamos al lugar. Era hermoso. Decorado con flores blancas y cintas azules. Parecía un sueño. Pero yo estaba viviendo una pesadilla. Mientras me maquillaban, James pasó a verme. Sonrió, como siempre. Pero sus pensamientos fueron nítidos como el cristal.
Cuando termine la ceremonia, cerraré la puerta con llave. Me temblaron las piernas. ¿Estás bien, amor?, preguntó dulcemente. Sí, dije. Solo, nervios. Estás hermosa. Ya casi eres mía. Esas palabras, ya casi eres mía, me helaron la sangre. No eran románticas. Eran una advertencia. Una sentencia. Quería salir corriendo. ¿Pero cómo? ¿Delante de todos? ¿Arruinando el día que tanto planearon? Entonces lo vi. El pequeño cuarto de los encargados de sonido, justo detrás del altar. Una idea cruzó mi mente como un relámpago. Esperé mi momento. Cuando el maestro de ceremonias pidió que se apagaran los teléfonos, me excusé para ir al baño. Caminé directo al cuarto de sonido, cerré la puerta y empecé a grabar un audio. Lo conté todo. Rápido. Con voz temblorosa. Luego lo envié a Rachel. Ayúdame. Escóndelo. Llama a alguien. No puedo casarme con él. Salí con el rostro pálido y las manos frías. James ya me esperaba en el altar. La música comenzó. Todos se pusieron de pie. Di un paso y me detuve. El silencio fue inmediato. Mi madre susurró mi nombre. James frunció el ceño. ¿Anna? Tomé el micrófono de la mano del maestro de ceremonias y con voz quebrada dije, no puedo hacer esto. Lo siento. Y corrí. Corrí sin mirar atrás. Mi vestido se enredaba en mis piernas, mis zapatos me lastimaban los pies, pero no me detuve. Escuché voces gritando mi nombre, pero las ignoré. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que James intentara alcanzarme. Corrí por el sendero de grava que conducía a la entrada del lugar. Unos pocos invitados se apartaban confundidos, sin entender qué estaba pasando. Algunos sacaban sus teléfonos. Otros me llamaban sin atreverse a seguirme. Corrí hasta llegar al estacionamiento y vi el auto de mi madre. Intenté abrirlo, pero estaba cerrado. Saqué mi celular, con las manos temblorosas, e intenté llamar a Rachel. No contestaba. Probé con mi mamá. Correo de voz. Escuché un ruido a mis espaldas. Me giré, y allí estaba él. James, de pie, caminando hacia mí con paso tranquilo. Su sonrisa, la misma que todos conocían, seguía intacta. Anna, dijo en tono suave, como si estuviéramos teniendo una conversación cotidiana. ¿Qué estás haciendo? No te acerques, grité, dando un paso atrás. No des un paso más. Amor, por favor, estás asustando a todos. Estás nerviosa. No tienes que hacer esto. Puedo ayudarte. Él seguía acercándose. Su mirada ya no era dulce. Era calculadora. Fría. Como la de un cirujano que ha decidido dónde va a cortar. ¿Por qué haces esto?, pregunté, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. ¿Qué quieres de mí? Te quiero a ti, respondió con una voz que sonaba sincera, pero su pensamiento me atravesó la mente como una daga. No puede irse. La necesito cerca. No puede contarle esto a nadie. Ya es mía. Me subí al capó del coche de mi madre, como si eso pudiera poner distancia. Miré a mi alrededor buscando a alguien, a cualquiera que me ayudara. Y entonces lo vi. Aparecía corriendo por el sendero, jadeando, con el celular en la mano. «Anna», gritó. James se dio vuelta lentamente. Su expresión se endureció por primera vez. Rachel se acercó sin detenerse. «Tengo tu mensaje», me dijo. «Ya llamé a la policía. Están en camino». James giró la cabeza hacia mí. Su sonrisa regresó, pero ahora estaba manchada de rabia. ¿Esto era un plan? No. Solo, quiero que me dejes en paz. Yo no soy el loco aquí, dijo James. Dio un paso más hacia mí, pero Rachel se interpuso entre ambos. No te acerques a ella. Te lo advierto. ¿Quién eres tú para advertirme algo? Una persona que puede leer a alguien como tú desde kilómetros, replicó Rachel. Tú no estás bien, James. Y lo sabes. James se rió. Un sonido seco, carente de emoción. ¿Y tú qué sabes de mí? No me conoces. No necesito conocerte para ver lo que estás haciendo. Todo esto es porque está asustada. Está confundida. Se dejará llevar por cualquiera, dijo James, apuntándome. Pero mañana me lo agradecerá.
Yo la amo. Rachel retrocedió. Me sujetó del brazo con firmeza y me susurró al oído: vamos. Ahora. Corrimos juntas hacia un grupo de personas que se había reunido cerca de la entrada. Algunos familiares de James, otros invitados. Todos murmuraban. James gritó detrás de nosotros: Anna, no puedes hacer esto. No puedes huir. Te vas a arrepentir. La voz de la desesperación. La de alguien que está perdiendo el control. La policía llegó minutos después. 2 patrullas. Un oficial se acercó a James y le pidió que bajara la voz. Otro vino hacia mí y me llevó a un lado con Rachel. ¿Puedes explicarme qué sucede? Sí, dije, aún jadeando. Creo que mi prometido es peligroso. Me ha dicho cosas que nadie debería decir. No puedo explicarlo del todo, pero su comportamiento no es normal. Rachel intervino. Tengo una grabación. Él ha demostrado tendencias obsesivas. No sé si esto es suficiente para retenerlo, pero ella no está segura. No está a salvo. Uno de los oficiales se dirigió a James, que ahora discutía con su madre. Lo apartaron del grupo y lo escoltaron a un lado. Yo fui llevada a una ambulancia. No tenía heridas, pero necesitaban revisarme. El conductor me dijo que respirara, que intentara calmarme. Pero era inútil. La boda estaba cancelada. Eso era evidente. Lo que no sabía era cómo reconstruir mi vida después de esto. La noticia se esparció como pólvora. Alguien había grabado el momento en que me rehusaba a casarme y lo subió a las redes. Para el anochecer, ya había miles de comentarios. Algunos me apoyaban. Otros pensaban que era una exagerada. Otros simplemente disfrutaban del espectáculo. Pero nada de eso importaba. Yo sabía la verdad. Sabía lo que había sentido. Lo que había escuchado. Nadie podría entenderlo si no lo vivía. Me quedé en casa de Rachel esa noche. Mi madre vino más tarde, llorando, diciendo que no entendía nada. Le conté una versión muy resumida. Dije que tenía miedo. Que James no era quien aparentaba. Que no podía confiar en él. Ella me abrazó. No dijo nada más. Solo me abrazó. Al día siguiente, me levanté con el cuerpo entumecido. El vestido de novia estaba colgado aún en la bolsa, en la esquina del cuarto. No lo toqué. No lo miré. Solo me senté junto a la ventana, mirando el cielo gris. Rachel me trajo una taza de café. ¿Y ahora?, preguntó. No supe qué responderle. Pero dentro de mí, algo se había roto. Y algo más se estaba formando. No era solo miedo. Era una determinación nueva. Porque yo había estado a punto de convertirme en prisionera de alguien que todos llamaban el hombre perfecto. Y aún no sabía si realmente estaba a salvo. Rachel se sentó en el borde de la cama, sin decir una palabra. Sus ojos, llenos de preocupación, me observaban con una mezcla de duda y compasión. Yo seguía mirando por la ventana, tratando de convencerme de que estaba a salvo. Que James no podía encontrarme. Pero lo conocía demasiado bien. Sabía que él no necesitaba una dirección para dar conmigo. Conocía mis rutinas, mis miedos, mis puntos débiles. Había pasado 3 años estudiándome como si fuera un libro abierto. ¿Crees que venga?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Rachel no respondió de inmediato. Bajó la mirada, luego asintió despacio. Sí, lo creo. Y por eso tenemos que estar listas. ¿Listas? ¿Qué quieres decir con listas? No puedes enfrentarlo sola, Anna. Y no puedes volver a tu casa. Él irá allí. Probablemente ya ha ido. Me incorporé en la cama. La piel se me erizó. ¿Y qué hago? ¿Vivo escondida? ¿Cambio de ciudad? ¿De nombre? Si es necesario, sí, respondió Rachel con firmeza. Mira, no soy experta en seguridad, pero esto ya no es solo una ruptura. Es un escape. ¿Y si la policía no hace nada? Vamos a hacer que hagan algo. Ya contacté a una abogada amiga mía. Puedes pedir una orden de restricción. Pero eso no lo detendrá. No lo detendrá si realmente quiere hacerme daño. Rachel no contestó. En cambio, se levantó y comenzó a buscar en su armario. Sacó una mochila negra y la empezó a llenar con cosas. Ropa cómoda, cargador, algo de dinero en efectivo. ¿Qué estás haciendo? Te vas. Esta noche. ¿A dónde? A un lugar donde no pueda encontrarte.
Tengo un contacto que maneja una casa segura para mujeres en riesgo. No es algo extremo, Anna. Es precaución. Y tú la necesitas. Me quedé sin palabras. Todo se sentía irreal. Hacía apenas 24 horas. Estaba preparándome para casarme. Ahora, me estaban armando una mochila de emergencia como si huyera de un campo de batalla. Pero tal vez eso era. Una guerra silenciosa. Una guerra en la que el enemigo sabía sonreír mientras pensaba en cómo atarte a la cama. Me levanté. Caminé hacia el espejo y me miré. Mis ojeras se habían profundizado. Tenía el cabello revuelto. Parecía una extraña. Y, sin embargo, dentro de esa apariencia descompuesta había algo nuevo, una chispa de decisión. Me volví hacia Rachel. Está bien. Me iré. Pero antes necesito pasar por mi apartamento. Necesito unas cosas. Ella dudó. Solo si voy contigo. No vas a entrar sola. Gracias. De verdad. Esa noche, fuimos en su coche. No encendimos las luces interiores. Nos estacionamos en la calle, con el motor encendido. Rachel revisaba el entorno como si fuéramos espías. Bajamos y corrimos al edificio. Subimos las escaleras sin hacer ruido. En el pasillo, sentí un nudo en el estómago. ¿Y si James ya estaba dentro? ¿Y si me estaba esperando? Pero al abrir la puerta, no había nadie. El apartamento estaba oscuro, en silencio. Fui directo a mi cuarto. Ropa, documentos, una libreta con anotaciones que no quería perder. Rachel se quedó en la sala, vigilando. Cuando ya tenía todo, pasé frente al tocador. Allí estaba una foto de James y yo, sonriendo en una playa. Ambos vestidos de blanco. La tomé. La miré. Luego, con calma, la rompí en pedazos. ¿Lista?, dijo Rachel desde la puerta. Asentí. Cerramos todo y salimos. Una hora después, llegábamos a una casa modesta, en las afueras de la ciudad. Una mujer mayor, de rostro amable, nos abrió la puerta. Nos recibió sin hacer preguntas. Me mostró mi habitación, me ofreció té. Dormí con un ojo abierto, pero por primera vez en días, no soñé con James. Pasaron 3 días. Rachel venía a verme cada tarde. Me traía noticias. No ha vuelto a casa de sus padres, dijo una vez. Tampoco ha ido a trabajar. Nadie sabe dónde está. Eso no me tranquiliza, murmuré. Lo sé. Pero no estás sola. Estamos siguiendo todo. Y su abogada ya está trabajando en la solicitud de restricción. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era la madre de James. Dudé en contestar. Finalmente, lo hice. Anna, dijo con voz seca. Solo quiero saber si estás bien. Estoy viva. Eso cuenta. No entiendo qué ha pasado. Él no es así. Sí lo es. Solo que usted no lo vio. ¿Vas a arruinarle la vida con esas acusaciones? ¿Y qué hay de la mía? Respondí, alzando la voz. ¿Qué hay de lo que yo viví? Colgó. Pero no me importó. Estaba aprendiendo a priorizarme. Los días se volvieron rutinas simples. Despertar. Respirar. Leer. Pensar. Rachel me dijo que pronto podríamos movernos a otra ciudad. Comenzar de nuevo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, revisando mi correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano. Solo una frase: si no puedes ser mía, no serás de nadie. El miedo volvió como una oleada. La caligrafía era suya. Y su amenaza, clara. James no se había rendido. Solo estaba esperando su momento. La hoja temblaba en mis manos, pero no era por el frío. Era por el terror sordo que volvía a instalarse en mi pecho como una bestia conocida. Si no puedes ser mía, no serás de nadie. Una frase que parecía salida de una película de suspenso, pero que ahora llevaba mi nombre grabado en cada letra. Corrí escaleras abajo con el papel arrugado entre los dedos, buscando a la mujer de la casa segura. Lo dejó alguien en la puerta, le dije entre jadeos. Tiene su letra. Ella no dijo nada al principio, solo tomó el papel, lo leyó en silencio, y me miró con una seriedad que hasta ese momento no le había visto. Tenemos que reportarlo, dijo finalmente. La policía llegó en cuestión de minutos. Tomaron muestras, revisaron cámaras cercanas, prometieron investigar. Pero yo sabía cómo funcionaba eso.
James era limpio. No dejaría huellas. No haría nada que lo incriminara. Todavía. Rachel llegó tan pronto como pudo. Me encontró sentada en el sillón, acurrucada con una manta, mirando fijamente la puerta como si en cualquier momento fuera a derribarla. Anna, susurró, sentándose a mi lado. Vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¿Y si ya sabe dónde estoy? ¿Y si ya estuvo parado frente a esa puerta y nadie lo notó? Rachel apretó mi mano. Entonces lo vamos a enfrentar con todo lo que tengamos. Pero no estás sola. No más. Pasaron 2 días sin novedades. La policía no tenía pistas. La casa parecía tranquila, pero mi mente no descansaba. Me sentía como un animal acorralado, esperando el siguiente movimiento del depredador. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un sonido metálico. Un clic. Luego otro. Me senté de golpe en la cama. El sonido venía de la ventana. Me acerqué lentamente, temiendo lo peor. Pero no había nadie. Solo el viento agitando las ramas. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Volví a acostarme. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Un susurro. Mi nombre. Anna. Era apenas un aliento, pero lo reconocí. Me incorporé como un resorte. Corrí a la puerta. Toqué desesperadamente la habitación de la encargada. Está aquí, dije, sin aliento. Está afuera. Llamaron a la policía otra vez. Revisaron todo el perímetro. No encontraron nada. Ningún rastro. Ni una pisada. Nada. Pero yo sabía lo que había escuchado. Rachel llegó por la mañana con una maleta. Nos vamos, dijo. A mi casa. Allí es más seguro. Y si no lo es, al menos puedo protegerte mejor. No discutí. Empacamos todo en cuestión de minutos y partimos. Rachel vivía en un barrio más concurrido, con vecinos atentos y cámaras de seguridad. Me instaló en su cuarto de huéspedes y me dijo que no saliera sola bajo ninguna circunstancia. Esa noche, me sentí un poco más segura. El ruido de los autos, la luz de los faroles, el sonido de los vecinos. Era una sinfonía de normalidad que me hacía sentir protegida. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, Rachel bajó a revisar su auto y volvió con el rostro blanco como una sábana. Anna, dijo con voz temblorosa. Mira esto. En el parabrisas de su coche había una nota. Pensé que éramos amigas. El mismo tipo de letra. El mismo tono enfermizo. James sabía dónde estaba. Y ahora también sabía de Rachel. No puedo seguir huyendo, le dije esa noche. No puedo vivir así. Entonces enfrentémoslo, respondió Rachel. Pero a nuestra manera. Llamó a su amiga abogada. Le contó todo. Decidieron reunir todas las pruebas, todas las notas, los mensajes, incluso los testimonios. La idea era clara: si James se acercaba una vez más, ya no sería solo una advertencia. Sería una condena. Comenzamos a documentar todo. Cada movimiento, cada sospecha, cada llamada perdida. Compramos cámaras pequeñas y las instalamos en la entrada de la casa, en la calle, incluso en mi habitación. Si James quería jugar al cazador, nosotras jugaríamos al cazador más astuto. Pero nada podía prepararnos para lo que vino después. Una noche, mientras revisábamos los vídeos de las cámaras, vimos algo que nos heló la sangre. En la madrugada, alguien había pasado caminando frente a la casa. Llevaba una sudadera con capucha. Se detuvo justo frente a la cámara. No mostró el rostro, pero en la mano sostenía algo. Era una fotografía. Mi fotografía. Y la colocó cuidadosamente en el buzón. Bajamos a buscarla. Era una imagen de mí, tomada desde lejos, en el parque, un día antes. Estaba sola, sentada en una banca. No me había dado cuenta. Detrás de la foto, había una frase. Te ves hermosa cuando no me ves. Rachel me miró. No dijo nada. No hacía falta. La amenaza ya no era una posibilidad. Era un hecho. James estaba cada vez más cerca. Pero también más desesperado. Y eso, tal vez, era lo único que podía jugar a nuestro favor. Esa noche, no dormí. Me senté frente a la cámara con mi teléfono en la mano, lista para llamar al 911. Tenía miedo, sí. Pero también algo más. Una chispa.
Una pequeña chispa de furia. No iba a permitir que él destruyera mi vida. No iba a dejar que el miedo dictara mis pasos. Y si él pensaba que podía encerrarme, esta vez sería yo quien le cerraría la puerta. Para siempre. La mañana siguiente comenzó con un golpe seco contra la puerta principal. Rachel y yo nos miramos al instante. Mi respiración se detuvo por un momento, mientras ella se levantaba lentamente del sofá. Caminó hacia la puerta sin hacer ruido y miró por la mirilla. Luego retrocedió de inmediato, su rostro pálido. «Es un repartidor», susurró. «Tiene una caja, pero no hay identificación». Me acerqué despacio, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Rachel abrió la puerta con cautela. El repartidor, con la cabeza gacha, le tendió la caja sin decir palabra y se marchó. Observamos cómo subía a una camioneta blanca sin logos y arrancaba. La matrícula estaba parcialmente cubierta por lodo. Cerramos la puerta de inmediato y dejamos la caja sobre la mesa. ¿Y si es una bomba?, dije, temblando. «O una cámara oculta». Rachel inspeccionó el exterior con cuidado. No había marcas, ni remitente. Solo una etiqueta blanca que decía en letras minúsculas: «Para ella». Abrimos la caja lentamente. Dentro había una sola cosa: una muñeca de porcelana con un vestido blanco, igual al que iba a usar el día de la boda. Tenía una sonrisa pintada, el cabello castaño como el mío, y un velo diminuto que apenas cubría su rostro. En sus manos, sostenía un pequeño ramo de flores secas. Y atado a su brazo, había un anillo. El anillo de compromiso que James me había dado. «¿Cómo?», balbuceé, retrocediendo. Lo tiré al río. «O eso creí», dijo Rachel con voz baja. James lo recuperó. Sabía exactamente dónde buscar. La muñeca cayó de mis manos y se quebró en pedazos. Dentro, algo sobresalía. Rachel recogió los fragmentos con cuidado y encontró un papel enrollado. Lo abrió y lo leyó en silencio. Luego me lo pasó sin decir una palabra. «No importa dónde vayas. El altar nos espera». Fue en ese instante que lo entendí. James no solo me seguía. No solo me observaba. Estaba organizando su propia versión de la boda. A su manera. Como si todo lo demás no existiera. Como si yo aún fuera suya. «Esto ya es demasiado», dije, con la voz rota. «Necesitamos desaparecer por completo». Rachel asintió. Llamamos a su abogada amiga, y en cuestión de horas organizamos una salida segura. Iríamos a una casa de retiro, una propiedad que pertenecía a una tía lejana, en un pueblo donde nadie nos conocía. Cambiamos nuestros teléfonos, bloqueamos todas las redes sociales y salimos al anochecer. La carretera era un corredor oscuro que parecía tragarse nuestros pensamientos. Rachel conducía mientras yo miraba por el espejo retrovisor, esperando ver esa camioneta blanca aparecer en cualquier momento. Pero no apareció. Al llegar, el lugar era tranquilo. Un pequeño caserío rodeado de árboles, con una casita acogedora al final de un camino de tierra. No había internet. Apenas señal. Pero eso era lo que necesitábamos. Alejarnos de todo. La primera noche fue la primera en semanas que dormí profundamente. Rachel vigiló la casa mientras yo descansaba. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre los árboles y me despertó una sensación de paz. Casi me sentí culpable por disfrutarla. «Esto puede funcionar», dije mientras desayunábamos. «Aquí estamos a salvo». Rachel sonrió. «Por ahora. Pero tenemos que seguir alertas». Y así fue durante varios días. Rutinas simples. Lectura. Caminatas breves. Escribir en un diario. Empecé a sentirme humana otra vez. Pero una mañana, al salir a tomar aire, lo vi. Grabado en la corteza de un árbol frente a la casa. 2 iniciales. J y A. Y una fecha. El día en que nos conocimos. Retrocedí como si me hubieran golpeado. «Rachel», grité. «Está aquí». Ella salió corriendo y miró lo que le señalaba. No había duda. James nos había encontrado otra vez. Y había estado lo suficientemente cerca como para dejar una marca. «Se acabó», dije. «No puedo más. No podemos seguir huyendo. Tiene que haber otra manera». Rachel me miró. «¿Estás segura? Porque si haces esto, ya no habrá vuelta atrás». «Sí. Lo vamos a enfrentar».
Pero lo haremos a mi manera. Ese mismo día llamamos a un investigador privado. Le entregamos toda la evidencia que teníamos, incluidas las notas, fotos, grabaciones de las cámaras, todo. Le pedimos una sola cosa: encontrar algo que pudiera ponerle fin a esto. Lo que descubrimos en los días siguientes fue peor de lo que imaginábamos. James había hecho esto antes. Había estado comprometido antes. 2 veces. Ambas mujeres habían terminado hospitalizadas. Una con un intento de suicidio. Otra con un colapso nervioso. Ninguna quiso presentar cargos. Ninguna quiso hablar. Todo había quedado enterrado. Pero ahora teníamos pruebas. Y teníamos decisión. Decidimos preparar una confrontación final. El investigador contactó a James, haciéndose pasar por un organizador de bodas. Le dijo que yo estaba lista para hablar. Que quería verlo. Que estaba dispuesta a darle una última oportunidad. Acordaron una reunión en un sitio público, con vigilancia. James aceptó sin dudarlo. Estaba convencido de que había ganado. Pero no sabía que esta vez, la historia iba a terminar diferente. No sabía que ya no era la víctima temerosa que él pensaba, sino alguien que por fin había decidido dejar de huir y empezar a luchar. El café estaba lleno de gente. Familias desayunando, parejas conversando, niños corriendo entre las mesas. Era el lugar perfecto para encontrarse, lo suficientemente público para evitar un escándalo, lo suficientemente ruidoso como para que nadie notara una conversación tensa. Rachel y yo estábamos sentadas en una mesa cercana, con gafas de sol y gorras. El investigador, Mark, estaba en otra mesa con su equipo. Todo estaba preparado. Solo faltaba él. Y entonces, como si supiera exactamente el momento, apareció. James entró con una chaqueta clara, el cabello perfectamente peinado, y esa sonrisa encantadora que a cualquiera habría confundido con sinceridad. Pero yo la conocía bien. Sabía lo que se escondía detrás de esos dientes blancos. Me puse de pie con calma y caminé hacia la mesa acordada. James abrió los brazos, teatral. «Amor», susurró, como si nada hubiera pasado. No respondí. Solo me senté. Él también se sentó. Durante unos segundos, nos observamos en silencio. Luego bajó la voz. «Me hiciste pasar por mucho. Pero lo entiendo. Estás confundida». No dije nada. Él continuó. «Pero no importa. Estoy dispuesto a perdonarte. Podemos empezar de nuevo. Todo va a estar bien». Saqué lentamente una pequeña grabadora de mi bolso y la dejé sobre la mesa. James se tensó. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «La verdad», respondí. «¿Qué demonios estás haciendo?». James alzó la voz, pero inmediatamente volvió a sonreír, notando que la gente comenzaba a mirar. «Sabes que esto no va a terminar bien si sigues este camino». «Ya terminó», dije. «James, lo sabemos todo. Lo que hiciste con tus ex. Lo que hiciste conmigo. Sabemos quién eres realmente». El color desapareció de su rostro. Por un momento, vi algo que jamás había visto en él: miedo. Se levantó de golpe, tumbando la silla. «Estás arruinándolo todo», escupió con rabia contenida. Rachel se levantó también, acercándose. Detrás, Mark y su equipo se acercaron. «Señor James», dijo Mark, mostrando su placa de investigador privado licenciado. «Tiene derecho a permanecer en silencio». James retrocedió un paso, luego otro. La gente del café ya lo estaba grabando. Sus gritos, su cara descompuesta. Todo quedó registrado. Fue la imagen opuesta al prometido dulce que todos creían conocer. Salió corriendo del local, pero la policía ya estaba afuera. La orden de alejamiento fue ejecutada en el acto. Lo esposaron mientras gritaba cosas incoherentes sobre que yo le pertenecía, que nadie podía separarnos, que él era el único que me amaba de verdad. Me quedé observando en silencio mientras lo subían al coche patrulla. Por dentro, sentía un nudo que no sabía si era tristeza, alivio o algo entre ambos. No derramé una sola lágrima. Rachel me abrazó. «Lo lograste», me susurró. «Lo enfrentaste. No te rendiste». Pero yo sabía que apenas era el comienzo de mi recuperación. Las heridas no eran físicas. Eran más profundas, invisibles, difíciles de explicar. Las pesadillas no desaparecerían de inmediato. Pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: seguridad.
Volvimos a casa ese mismo día. La boda, por supuesto, fue cancelada oficialmente. No hubo escándalo en los medios, pero sí muchos susurros. La historia se convirtió en un rumor de vecindario. La chica que canceló la boda el día anterior. La loca que huyó de su prometido perfecto. Nadie conocía la verdad completa, pero ya no importaba. Yo la conocía. Rachel también. Y eso bastaba. Con el paso de las semanas, me mudé a otro estado. Empecé de cero. Un departamento pequeño, un trabajo nuevo, una rutina tranquila. Durante meses me costaba confiar en las personas. Cualquier sonrisa demasiado amable me ponía en alerta. Cualquier gesto de afecto me hacía retroceder. Pero con el tiempo, comencé a respirar con normalidad otra vez. Escribía mucho. Sobre todo lo que había vivido. No para publicarlo. Solo para recordarme que no había sido una pesadilla. Que había sido real. Y que lo había superado. Una noche, meses después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. Aún pienso en ti. Siempre mía. Era su letra. James. Lo denuncié de inmediato. Afortunadamente, estaba en libertad condicional y ese contacto directo violaba la orden. Fue detenido de nuevo. Esa vez, por más tiempo. Y así entendí que hay personas que nunca cambian. Pero también entendí que yo sí podía cambiar. Que podía sanar. Que podía reconstruirme, aunque fuera desde el miedo. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué terminé con el hombre más dulce del mundo, solo sonrío y respondo, porque aprendí a escuchar lo que no se dice. Porque detrás de algunas sonrisas, se esconden los gritos más oscuros. Y porque tuve el valor de huir, antes de convertirme en otra muñeca con vestido blanco, atrapada para siempre en una jaula invisible.